Continuamos con el tema de funciones. Vamos a mirar las funciones de mayús c y las funciones minus c, ¿correcto? Que esto es lo que nos va a servir a nosotros para cambiar de letras minúsculas a mayúsculas, de mayúsculas a minúsculas, y también de paso vamos a mirar la función concatenar, la que nos sirve a nosotros para unir varios elementos que están en distintas celdas a una sola, ¿correcto? Entonces vamos a mirar la función mayús, la función min y la función concatenar. Perfecto. En esta entrega, la función sí, esta la vamos a dejar solita para un video aparte, ya que esta sí requiere un poquito más de explicación y no quiero que el video se torne muy largo, entonces la vamos a dejar para un video aparte, ¿correcto? Entonces vamos a mirar esas tres funciones. Abrimos nuestro archivo Excel, ¿correcto? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí un listado. Ejemplo, tenemos este listado. Estos nombres allí, completemos tricos allí. Bueno, yo creo que con este listadito pequeño, corto, está correcto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer uso de las funciones ya mencionadas, que en este caso vamos a mirar con la función minus, la función minus c. ¿Qué es lo que pasa? La función minus c es la que nos transforma un texto que esté en mayúsculas, lo transforma a letras minúsculas, ¿correcto? Entonces miren, tenemos aquí estos nombres allí en mayúsculas. Lo que vamos a hacer es a pasarlos a minúsculas. ¿Qué es lo que debo hacer? Algo sencillo, igual, escribo minus c, está allí, doble clic, correcto, y aquí me dice cuál es el texto. Entonces yo le digo, este es el texto. Ojo aquí, esta función no tiene para más elementos. Miren, esta es única. Es decir, que una vez usted dé clic allí, ese es el dato que va a pasarlo a minúsculas. Usted no puede hacer esto. ¿Listo? Seleccionar nada de eso, no puede. Simplemente hay que hacer clic en un solo elemento. ¿Listo? Entonces en este caso Ana, cierro y le digo enter. Ya está. ¿Cómo así que solo un elemento? Miren, la función suma, esta le da a usted, mire, para colocar elementos 1, 2, 3, los que quiera. Ejemplo, mire, ejemplo 1, mire, 2, ¿sí? Y ahí se va ampliando, miren, ¿sí? O sea, usted puede agregar los elementos que quiera. En cambio, con estas funciones minus y mayús no puede hacer eso. Entonces, perfecto, aquí tengo ya el nombre de Ana transformado en minúsculas, como está allí. Lo mismo voy a hacer para María. La palabra minus, correcto, doble clic, le digo María, cierro paréntesis y le digo enter, correcto, y le digo Rosero. La palabra Rosero también la vamos a pasar a minúsculas, correcto. Listo, cierro y enter. Ok, ya. Ahora sí, para los demás, ¿tendría que hacer uno por uno? No, ¿cierto? Aquí lo que pueden hacer es lo siguiente, seleccionar todos estos datos y simplemente ubicarse en la parte inferior derecha y arrastrar hacia abajo. Y ya tenemos ya esos datos transformados a letras minúsculas, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Si ustedes llegan a borrar
algunos de estos datos, automáticamente también se borrará los que ustedes tienen acá. ¿Y por qué se debe eso? ¿Por qué? Porque esta función está amarrada al contenido de esa celda. Lo que contenga esa celda se va a ver reflejado acá. Y si ustedes lo borran, pues sencillamente acá va a estar vacío. ¿Correcto? Entonces ustedes dirán, entonces ahí en esos casos, ¿qué se puede hacer si yo los quiero ya estos datos y estos de acá los necesito borrar? Entonces podemos hacer lo siguiente, colóquenle cuidado. Vamos a seleccionar la información, ¿cierto? Porque miren que estos datos están todos con función, con fórmula, miren allí, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar todos estos datos, voy a darle copiar, ¿cierto? Con control C o con el portapapeles, ¿sí? Bueno, control C. Ojo, allí mismo, como yo los quiero que esos datos se me queden ahí mismo, allí donde estoy, voy a dar clic derecho y voy a dar aquí, ojo, aquí por favor, lo que se llama o lo que donde está el icono del 1, 2, 3, que a eso le conocemos nosotros como pegar valores. ¿Y qué quiere decir pegar valores? Al momento de decir pegar valores, lo que contenía fórmula, la fórmula ya se va a desaparecer, ¿correcto? Entonces le digo pegar valores. Entonces miren, si yo me ubico en cada uno de estos elementos, miren que ya la función ya no está, ya desapareció. ¿Eso qué quiere decir? Que estos datos ya son totalmente independientes de estos de acá. Eso quiere decir que si yo borro esto, la información de acá, de este cuadro, no se va a ver afectada. Miren. ¿Ya? ¿Correcto? Es lo que puedo hacer. Vamos otra vez. Como les digo que esta información de aquí, al estar con función o con una fórmula, depende de los datos que están acá. Si yo borro o cambio algún dato, miren, automáticamente se ve reflejado acá. ¿Sí? Que ejemplo, que no sea María, que sea el nombre Julia. Automáticamente se va a ver reflejado acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí ustedes no pueden modificar este nombre. Guillermo no lo pueden modificar. Si dado el caso que esté mal escrito este nombre, ustedes no lo van a poder modificar. ¿Por qué? Porque está con función. ¿Qué tendrían que hacer? Modificarlo acá, ¿cierto? Miren, ¿sí? Me faltó una I, digámoslo allí. Entonces le aumento y automáticamente se va a ver reflejado acá. Pero como les digo, una vez nosotros ya pasemos la información de mayúsculas a minúsculas, estos datos de acá pues ya nos sobrarían, ya no los necesitaríamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un copiado y un pegado especial a valores. Pegar valores quiere decir que la fórmula o la función se va a desbaratar, ¿correcto? Entonces selecciono yo los datos, presiono control C de copiar, a no ser que los datos los quiera trasladar a otro lado, ¿cierto? Me ubicaría en la celda, clic derecho y 1, 2, 3, pegado valores y listo. Entonces miren que ya estos datos de acá ya son totalmente independientes, ya no dependen de nada, ¿sí? Pero digo, no, pues ¿para qué yo los quiero acá abajo? ¿Sí? Simplemente yo aquí mismo, donde están, ahí mismo le puedo desbaratar la fórmula. Claro, selecciono, control C, allí mismo, clic derecho, 1, 2, 3. Ya, entonces perfectamente yo puedo borrar estos datos de acá y mi información no se va a ver afectada. Y aquí sí ya puedo hacer los cambios que yo quiera, ¿correcto? Esa es la función esa es la función minus C, la que nos transforma datos que están en mayúsculas, los pasa a minúsculas. Bien, vamos a mirar los datos en minúsculas para que los cambie a letras mayúsculas. Funciona de la misma manera. Es más, podemos tomarlos estos mismos. Coloquémoslos acá. Listo. Y estos ahora los vamos a pasar a mayúsculas, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Igual y la función mayús-C que convierte el texto en letras mayúsculas. Doble clic y le dice seleccione el texto. Ya saben que solo deben seleccionar una sola vez, no pueden arrastrar, nada de eso, simplemente
un solo elemento, ¿correcto? Entonces en este caso Ana, listo, cierro y le digo enter, ya lo tengo. Para los demás de acá tengo que hacer uno por uno, no, también lo que puedo hacer aquí es, miren, arrastrar hasta acá y ya tengo los datos y de ahí arrastro hacia abajo. ¿Cuánto me demoré? Un tiempo mínimo, ¿cierto? Un tiempo mínimo, ¿correcto? Esto es el poder de Excel, y que ustedes aprendan y vayan aplicando todas las herramientas que se les ha explicado hasta el momento, ¿correcto? ¿Cómo lo hicimos? Entonces, Mayus C, clic ahí en el dato, cierro paréntesis, enter, y hacia acá hay dos datos más, entonces arrastro dos celdas más, ¿correcto? Ya me toma, y allí mismo arrastro hacia abajo. Tenemos ya la función mayuse. De igual forma, si ustedes ya quieren que este listado de acá sea independiente del original, simplemente ya saben lo que hacen. Seleccionan un control C, copiar, y si los datos los quieren ahí mismo, clic derecho, pegar valores 1, 2, 3. Y ya me desbarata la fórmula y ya perfectamente puedo eliminar el resto de acá. ¿Listo? Eso es en las funciones mayus y minus c, para cambiar de minúsculas a mayúsculas y de mayúsculas a minúsculas, ¿correcto? Y como habíamos dicho que vamos a tratar de una vez en este video, la función concatenar, ¿correcto? La función concatenar, que en este caso sería la función que nos ayuda a unir cadenas de texto. ¿Cómo así? Bueno, borremos esto. Borremos esto. Tengo estos datos, ¿sí? Tengo los dos nombres y un apellido, ¿cierto? Y lo que yo quiero es que estos datos, miren que están en tres celdas distintas, en tres columnas diferentes, que estos datos me queden en una sola celda, ¿sí? Es decir, Ana, Julia, Rosero. Es decir, que me queden en una sola celda y no separado como está acá. Entonces, para ello vamos a hacer uso de la herramienta concatenar. ¿Listo? ¿Cómo funciona? Vamos a hacer este ejemplo. Entonces vamos a unir estos tres elementos en una sola. ¿Correcto? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Igual, colocamos la palabra concatenar. Concatenar. Aquí está. Esta sí, ustedes pueden agregar las celdas, ¿sí? Las celdas que ustedes quieran. Por eso les dice texto 1, texto 2, bueno, y puntos suspensivos. Texto 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces, lo que no se podía hacer con las anteriores, con mayus y minus, que simplemente era una sola celda. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me dice texto 1, entonces ¿cuál es el primer elemento que yo quiero unir? Sería Ana, ¿correcto? ¿Qué me dice? Ojo, ya tengo el primer texto, vamos con punto y coma. Ya depende de su computador, si está con punto y coma o está con solo coma. Miren, ahí despuesito de texto 1 está el signo que cómo está configurado su computador. En este caso el mío tiene punto y coma. Entonces yo coloco punto y coma. Me dice una el texto número 2, que sería Julia, ¿cierto? Punto y coma y una el texto número 3. ¿Correcto? O sea, ustedes siempre deben separar las celdas, ¿cierto? Con un punto y coma. Cierro y le digo enter. Perdón, se me movió esto aquí. Bueno, allí cierro y le digo enter. ¿Me unió los datos? Sí, los unió, pero usted va a decir, no, pero es que mire, es que todo quedó juntico. Yo necesito que haya un espacio entre los nombres, ¿cierto? Que haya un espacio entre los elementos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que nos dé ese espacio? Perfecto. Vamos desde cero. Igual, concatenar. Listo. ¿Qué le digo? Texto 1, en este caso sería Ana. Hasta allí, normalito. Punto y coma. Ojo, aquí, antes de cliquear el elemento número 2, aquí es donde yo voy a colocar el espacio. ¿Y cómo lo hago? De la siguiente manera. Abro comillas. Listo. Presiono la tecla espacio, la barra espaciadora, doy un espacio
cierro la comilla, cierro las comillas, punto y coma. Ya, entonces hasta ahí mire lo que tenemos. Ana, espacio. Ahora sí le digo, va Julia. ¿Listo? Punto y coma. El cuarto elemento en este caso, miren, porque ya vamos en el texto 4. ¿Cuál sería? ¿Rosero? No, porque si le doy Rosero me va a quedar junto Julia Rosero. Entonces, ¿aquí qué debo hacer? El espacio. El espacio. Abro comillas, tecla de la barra espaciadora, doy un espacio, cierro comillas, punto y coma, y ahora sí, Rosero. ¿Correcto? Entonces, miren cómo nos queda esa función. Las comillas y el espacio, ¿cierto? Para que nos separen cada uno de los elementos. Y ahí sí ya le puedo dar enter. Correcto, miren que ahí sí ya nos queda cada elemento con su respectivo espacio. Hagámoslos para este segundo nuevamente. Igual, concatenar texto 1, en este caso sería Andrés, punto y coma. ¿Qué debo hacer aquí? Como yo quiero que haga un espacio entre Andrés y Guillermo, entonces aquí abro comillas, barra espaciadora, cierro comillas, punto y coma. Entonces ya tengo Andrés, espacio, digo Guillermo, punto y coma. Antes de unir el dato cadena, ¿cierto? Debo que espacio y uno el otro dato. Listo, como no tengo más datos que unir, la función me llega hasta allí. Cierro, enter. ¿Correcto? Miren que ya me quedo en una sola celda. ¿Correcto? Ahora, ¿qué hacemos? Pues para si tenemos más, el listado es grande, simplemente lo que hacemos es arrastrar. Listo. Y estuvo. De esta forma ustedes unen los datos, ¿correcto? No es difícil. ¿Qué otra forma? ¿Qué más podemos hacer aquí? Miren, diga usted, yo también necesito que una vez una estos datos que están acá separados, ya los uní, y que al mismo tiempo eso me aparezca en letras mayúsculas. ¿Cómo lo podemos hacer? De dos formas. La primera, unirlos, ¿correcto? Y la otra forma, unirlos y posterior a ello pasarlos a mayúsculas, este dato de aquí, ¿correcto? Enter, y ahí está, ahí lo tienen. ¿Listo? Allí está. Pero mire que me tocó hacer u ocupar dos columnas. ¿Pero lo puedo hacer en una sola? Sí, claro que lo puedo hacer en una sola. ¿Correcto? Lo puedo hacer en una sola para evitarme primero unir y después cambiar a mayúsculas. ¿Que no nos vamos a demorar? Pues no nos demoramos, ¿sí? Pero pues es bueno que ustedes aprendan a unir funciones, perdón, en este caso. Entonces, en una sola celda yo puedo hacer eso. Unir los elementos y al mismo tiempo que me transforme eso a mayúsculas. ¿Cómo lo voy a hacer? Teniendo en cuenta la sintaxis de la función. Miren que la función concatenar, ojo allí, ¿sí? La función concatenar a usted le permite unir varios elementos. Por eso le dice texto 1, texto 2, etcétera, ¿cierto? Y puntos suspensivos, los textos que usted necesite. En cambio, la función mayus y la función minus únicamente a usted le permite unir un solo texto. Por eso no le dice ni texto 1 ni texto 2, simplemente le dice texto, nada más. ¿Correcto? Entonces aquí, en este caso, ¿sí? ¿Cómo haríamos la unión de esos elementos y que al mismo tiempo aparezcan en mayúsculas? ¿Ya? Miremos cómo lo podemos hacer. Entonces, vamos directamente, ¿correcto? Lo primero que yo voy a colocar es la función mayus-c. ¿Pero por qué? Porque la función, y dentro de la función mayus-c va a ir la función concatenar. ¿Por qué? Porque miren,
Esto al momento de hacer concatenar y tener dentro de concatenar todos los textos que ustedes quieran, en sí, al fin y al cabo, va a ser un solo elemento, la función concatenar. Que dentro de ella haya varios elementos es otra cosa, ¿cierto? Entonces es por eso que yo coloco primero la función mayus-c, miren. Mayus-c, ¿sí? Y porque solo me permite un texto. No voy a ir a seleccionar ninguno de estos, nada de estos. ¿Por qué? Porque si yo selecciono uno de esos, hasta ahí llegó la función. Yo ya no puedo seguir colocando para allá más elementos, ¿correcto? Entonces, una vez colocado la función mayus-c, allí mismo voy a abrir la función concatenar. Ahí sí ya me cambia, miren. La función mayus va a abarcar lo que esté dentro de concatenar. ¿Sí? Entonces allí empiezo a unir. Ana, como quiero espacios, ya saben, entre comillas el espacio, punto y coma, segundo elemento, punto y coma, espacio, punto y coma, y el tercer elemento. Cierro paréntesis de concatenar, miren que hasta ahí los paréntesis se dan de color, miren, cierro el rojo y yo acá no tengo nada que colocar, sino que simplemente cerrar el paréntesis negro. ¿Sí se dan cuenta? Entonces allí, por favor, para que miren esa fórmula, esa función que hemos hecho allí, en una sola, que nos una y nos transforme a mayúsculas, ¿correcto? Entonces, eso es lo importante aquí. Miren que en sí mayus-c contiene únicamente un solo elemento, como se dan cuenta hasta allí. Un solo elemento, ¿sí? Un solo elemento. ¿Ya? Entonces, esa es la función allí para que obtengamos el resultado que queremos. Una vez allí, simplemente ya le digo enter. Y miren que ya tengo, ¿sí? Ya tengo en la misma función que me una y al mismo tiempo me transforme a mayúsculas. Y me libro de estar haciendo estos dos pasos que hice acá. ¿Es correcto? Y aquí ya me queda simplemente arrastrar. Listo. Eso sería las funciones mayus, minus y la función concatenar. ¿Correcto? En la plataforma van a encontrar su respectivo taller en donde van a colocar en práctica todo lo que vamos mirando hasta el momento, que en este caso serían 6 funciones ya: suma, promedio, función mínimo, función máximo, función mayus c, minus c, la función concatenar, entonces que ya serían 7 funciones que vamos mirando, y para la próxima entrega vamos a mirar ya la función condicional sí, ¿correcto? Entonces dejamos este video hasta allí, nos vemos en la próxima entrega.